Muy buenos días, hermanos y hermanas de Casa Manresa, que nos siguen por estos canales todos los días. Damos la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos siguen en distintos lugares. Vamos a celebrar hoy la Eucaristía correspondiente al viernes de la segunda semana de Pascua, con lecturas de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Juan. Les damos las gracias por dejarnos entrar en sus hogares. La iglesia está cerrada, pero todos los hogares se han vuelto una iglesia doméstica. Los invito a que participen con mucho ánimo, con mucha alegría en esta celebración que viene a traernos fuerzas en medio de esta pandemia. Antífona de entrada. Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos llegar con Él a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Primera lectura, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que ellos proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron sus consejos, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Esto es palabra del Señor. Salmo responsorial.
El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que pueda anunciar tu santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieran. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura del Evangelio de Juan es muy bonita y narra este acontecimiento de la vida de Jesús, que eran las multiplicaciones de panes. Aparece varias veces en los Evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan. Ciertamente hubo por lo menos 2 multiplicaciones de panes, aparentemente una en territorio judío y otra en territorio pagano. En este caso Jesús ha ido a la otra orilla del lago, posiblemente zona pagana, y mucha gente lo ha seguido. Llega un momento que Jesús le pregunta a Felipe cómo alimentar a esta gente, y Felipe dice que ni 200 denarios de pan alcanzarían para dar alimento. Un denario es el sueldo de un obrero por un día de trabajo, o sea que serían 200 días de trabajo, 200 denarios, no bastarían para alimentar a esa multitud, que Juan aclara que eran de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego el otro discípulo, Andrés, le hace ver a Jesús que hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Posiblemente es de estos muchachos que las mamás los envían a donde hay gente reunida para que vendan lo que tienen, una manera de conseguir un poquito de dinero. Pero, de alguna manera, esos peces, esos panes se ponen
al servicio de toda la multitud, ya sea que el muchacho los donara o ya sea que los apóstoles se los compraron. Después de esto, Jesús pide que se sienten y Juan pone el detalle de que había mucha hierba, o sea que pueden imaginarse un espacio muy verde con mucha hierba y la gente se acomoda, se organizan, o sea, dejan de ser una especie de multitud sin forma ninguna para ser una especie de comunidad. Ya están organizados, quizás dejan incluso pasillos para que pasen. Y entonces Jesús actúa, toma los panes, da gracias a Dios y empieza el reparto. Y milagrosamente los panes y los peces se van multiplicando. Toda la multitud come hasta saciarse y todavía recogen una gran cantidad hasta formar 12 canastos. Es una señal muy vistosa, una señal milagrosa muy grande, más grande que las que suele hacer Jesús, que muchas veces cuando cura una persona incluso lo saca de la comunidad y lo hace en privado. Pero esto es un acto público, masivo, muy fuerte y que sin duda le crea a Jesús un clima de muy favorable, muy simpático, de tal manera que la gente reconoce que Él es el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Y aquí es que Jesús se da cuenta de que van a venir para cargarlo y querer proclamarlo rey. Y esa no es la intención, eso no es lo que Él quiere. Y por eso se va solo a la montaña a rezar y se aleja de la multitud. Esta escena a nosotros nos dice muchas cosas. Por lo pronto hay en Jesús una intención de atender las necesidades de la gente que tiene delante. Jesús es una persona que está muy consciente de lo que tiene delante de sus ojos, tiene los ojos muy abiertos y descubre cuando hay alguien que está con una enfermedad, que tiene lepra, que está ciego, que está jorobado, que tiene una mano paralizada. Y en este caso que hay una multitud enorme que lleva varios días siguiéndolo y que no han comido. O sea que es un hombre que tiene los ojos muy abiertos para ver la realidad, nunca se olvida de la realidad y se fija muy especialmente en las necesidades de las personas. Y esto es un mensaje para nosotros, nos invita a nosotros a mirar la realidad, a caminar por el mundo con los ojos abiertos y con el corazón sensible a toda esa gente que está sufriendo. En estos días de pandemia, yo siento que nos invita a todos a ser solidarios de todos los que están enfermos, los que han contraído la enfermedad, a ser solidarios de los que están en situaciones ya de muerte, a rezar por ellos, si es posible a darles algún servicio, a favorecer a toda esa clase médica, los doctores, los enfermeros, los camilleros, los que limpian, todas las personas que han puesto su vida en peligro para servir a los demás. Son personas que están cumpliendo el mandato de Jesús, quizás sin saberlo, pero están siendo otros Cristos en esta tierra. Yo quisiera pedir para nosotros que podamos adoptar esta misma actitud de mirar el mundo, de conmovernos con aquello que duele, con aquellas personas que sufren, y hacer lo que esté de nuestra parte para aliviar este dolor. En la iglesia esto siempre ha sido tomado muy en serio, por esto la iglesia siempre tiene una dimensión de servicio a los más pobres a través de hospitales, de centros de emergencia, de ayuda a leprosos, a enfermos de SIDA. La iglesia ha tomado este mandato como un mandato importante de Jesús. Una palabrita sobre la primera lectura, porque es muy importante. Ya se ha desatado una persecución abierta contra los discípulos de Jesús, contra los apóstoles. En este momento han estado presos, los llevan al Sanedrín, los siguen interrogando. Y en este pasaje de hoy hay un personaje interesante que es este Gamaliel, que es un hombre muy iluminado por Dios y que de alguna manera las palabras de Pedro y los demás discípulos le ha tocado el corazón. Y este hombre hace salir a los discípulos y le habla a la comunidad, al Sanedrín, al Consejo Judío, con palabras muy claras, muy firmes, ¿no? Y les hace ver que si esto es una obra de hombres, va a desaparecer por sí misma. Pero si es una obra de Dios, ellos se están exponiendo a luchar en contra de Dios.
y por eso les pide que dejen tranquilos a estos hombres. Ellos escuchan el mensaje, los van a soltar, pero fíjense que antes los azotan. O sea, que no escucharon del todo, quieren como vengarse un poco de los apóstoles. Los azotan y entonces los dejan libres. Y curiosamente los apóstoles se alegran de haber padecido, porque sienten que están viviendo lo mismo que vivió Jesús. O sea, que la misión de Jesús de alguna manera conlleva la cruz, y en este caso ellos tuvieron que pasar por la cruz. Pero ya liberados, vuelven a lo que estaban haciendo, predicando el Evangelio en todas partes, tanto en el templo como en las casas. O sea que la fe en Cristo empieza a difundirse. Vamos a pedir al Señor que nos permita penetrar en el misterio de estas lecturas, que podamos seguir consejos como el de Gamaliel, que dio un consejo muy importante a estas personas. Esta persecución se alivió en ese momento y los apóstoles tuvieron una pausa para poder seguir predicando. Que el Señor entre en nuestros corazones, que despierte nuestra mirada, nuestro corazón, para que podamos ser sensibles a todo el dolor que nos rodea y podamos también poner nuestro granito de arena para solucionar estos problemas. Que esta gracia nos llegue en esta Eucaristía. Amén. Vamos ahora a hacer entre todos la oración del pueblo, presentando al Señor nuestras peticiones. Ustedes pueden también hacer sus oraciones en su propia casa. Pidamos en primer lugar por la Iglesia de Jesucristo que se extiende por toda la tierra, para que la Iglesia siga siendo la representante de Jesús en esta tierra y que pueda imitar las actitudes de Jesús, especialmente tener esta mirada abierta al dolor humano y esta actitud de servicio a la humanidad. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las personas que están padeciendo la pandemia, para que puedan con paciencia irse curando. Pidamos por los médicos que los sirven. Pidamos por las personas que estamos confinadas en las casas, para que podamos resistir este encerramiento. Es como una cárcel en la propia casa. Y que podamos encontrar cosas buenas que habíamos perdido, como es el reencuentro con la pareja, con los hijos, con los familiares, como son los tiempos libres para leer, para jugar algún juego con la familia, que podamos descubrir cosas que quizás habíamos olvidado. Roguemos al Señor. Y pidamos especialmente por aquellos que están contagiados y que están muriendo en este día, para que el Señor los recoja y los lleve a su reino. Roguemos al Señor. Hacemos un momento de silencio para que ustedes puedan presentar en su casa sus oraciones en alta voz y fíjense especialmente en las oraciones que hacen los niños. Recibe, Padre Santo, estas oraciones de tus hijos. Escúchanos de manera especial en medio de esta pandemia. Haz que lleguemos a dominar este momento tan difícil, que podamos ir viendo el final del túnel y recuperar nuestra vida ordinaria, y que aprendamos todas las lecciones que esta pandemia nos puede enseñar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, presentemos nuestras ofrendas y nuestras vidas al Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de esta tierra nuestra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Señor, que así como esta gota de agua se mezcla con el vino, del mismo modo nuestras vidas se unan a la tuya. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava, Señor, mis manos y purifícame de mis pecados. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio, gloria al Señor, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para este banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo repartió diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación
y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Tomás. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos especialmente de esta enfermedad, esta pandemia que está azotando a toda la humanidad. Concédenos la alegría, la justicia, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos y preparamos en esta tierra la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, el Hijo de la Virgen María. Este es el que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Vamos a hacer entre todos una comunión espiritual. Para esto les invito a que contemplen esta hostia delante de ustedes y conversen con Jesús. Señor Jesús, en este momento tenemos mucha necesidad de ti para recibir fortaleza y luz en medio de esta pandemia, pero no podemos participar en la comunión sacramental. Te pedimos que vengas espiritualmente a nuestros corazones, que nos alimentes y nos des la fuerza que necesitamos, que recibamos la luz de tu Espíritu Santo, la serenidad y la paz tan importantes en este momento, la sabiduría para hacer lo mejor que podamos en cada situación, dentro de nuestros hogares o trabajando donde nos toque. Ven a mi corazón, Jesús. Te necesitamos porque tenemos miedo, tenemos angustia y nos hace falta tu presencia. Ven, Señor Jesús. Antífona de comunión. Cristo fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Oremos. Señor, que tu amor paterno nos proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz y en alegría. Un pequeño avisito, recuerden que esta Eucaristía vuelve a estar con ustedes el próximo lunes. El sábado y domingo los dejamos más libres para que puedan participar de las Eucaristías de sus parroquias o de otras Eucaristías, por ejemplo la que se celebra en Belén. Que el Señor esté con ustedes siempre y que les permita sobrevivir con alegría y fuerza en estos momentos. Nos veremos el próximo lunes.